El conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Quinta parte. La mano de Dios. Capítulo 9. El padre y la hija. Continuación. En efecto, a las 8:30 de la noche, el gran salón de Danglars, las galerías y 3 salones más estaban llenos de una multitud perfumada, a la que no atraía la simpatía, sino la irresistible necesidad de la novedad. No hace falta decir que los salones resplandecían con la claridad de 1000 bujías y dejaban ver aquel lujo de mal gusto que sólo tenía en su favor la riqueza. Eugenia Danglars estaba vestida con la sencillez más elegante. Un vestido de seda blanco, una rosa blanca medio perdida entre sus cabellos más negros que el ébano, componían todo su adorno, sin que la más pequeña joya hubiese tenido entrada en él. En sus ojos un mentis dado a cuanto podía tener de virginal y sencillo aquel cándido vestido. La señora de Danglars, a 30 pasos de su hija, hablaba con Debray, Beauchamp y Chateau Renaud. Debray había vuelto a entrar en la casa para aquella solemnidad, pero como otro cualquiera y sin ningún privilegio especial. Cavalcanti, del brazo de uno de los más elegantes dandys de la ópera, le explicaba impertinentemente, en atención a que era necesario ser bien atrevido para hacerlo, sus futuros proyectos y el progreso de lujo que pensaba hacer con sus 175.000 libras de renta. La multitud se movía en aquellos salones como un flujo y reflujo de turquesas, rubíes y esmeraldas. Como sucede siempre, las más viejas eran las más adornadas, y las más feas las que se exhibían con más obstinación. Si había algún blanco lirio o alguna rosa suave y perfumada, era preciso buscarlas en un rincón apartado, custodiadas por una vigilante madre o tía. A cada instante, en medio de un tumulto y risas, se oía la voz de un servidor, que anunciaba un nombre conocido en la hacienda, respetado en el ejército o ilustre en las letras. Veías entonces un ligero movimiento en los grupos, pero para uno que fijase la atención, cuántos pasaban inadvertidos o burlados. En el momento en que la aguja del macizo reloj de bronce, que representaba a Endymion dormido, señalaba las 9, y la campana daba aquella hora, el nombre del conde de Montecristo resonó también, y como impelida por un rayo eléctrico, toda la concurrencia se volvió hacia la puerta. El conde venía vestido de negro, con su sencillez habitual. Su chaleco blanco destacaba perfectamente las formas de su hermoso y noble pecho. Su corbata negra hacía resaltar la palidez de su rostro. Llevaba sobre el chaleco una cadena de oro sumamente fina. Formóse inmediatamente un círculo alrededor de la puerta. De una ojeada divisó el conde a la señora de Danglars en un lado del salón, a Danglars en el opuesto y delante de él a Eugenia. Acercóse a la baronesa, que hablaba con la señora de Villefort, que había venido sola, porque Valentina aún no se hallaba restablecida, y sin variar de camino, porque todos le abrían paso, se dirigió de la baronesa a Eugenia, a quien cumplimentó en términos tan rápidos y reservados que llamaron la atención de la orgullosa artista. Encontrábase a su lado Luisa d'Armilly, que dio gracias al conde por las cartas de recomendación que había tenido la bondad de darle para Italia, y de las que pensaba muy pronto hacer uso. Al separarse de aquellas señoras, se encontró con Danglars, que se había acercado para darle la mano. Cumplidos aquellos 3 deberes de sociedad, se detuvo Montecristo, paseando a su alrededor aquella mirada propia de la gente del gran mundo y que parece decir a los demás: he hecho lo que debía, ahora que los demás hagan lo que deben. Cavalcanti, que se hallaba en un salón contiguo, oyó el murmullo que la presencia de Montecristo había suscitado, y vino a saludar al conde. Hallóle rodeado por la muchedumbre, que se disputaba sus palabras, como sucede siempre con aquellos que hablan poco y jamás dicen una palabra en vano. En aquel momento entraron los notarios, y fueron a situarse junto a la dorada mesa cubierta de terciopelo, preparada para firmar el contrato. Sentóse uno de ellos y permaneció el otro a su lado en pie. Iban a leer el contrato que la mitad de París presente a aquella solemnidad debía firmar. Colocáronse todos. Las señoras formaron círculo alrededor de la mesa, mientras los hombres, más indiferentes al estilo enérgico, como dice Boileau, hacían sus comentarios sobre la agitación febril de Cavalcanti, la atención de Danglars, la impasibilidad de Eugenia y la manera frívola y alegre con que la baronesa trataba aquel importante asunto. Leyóse el contrato en medio del silencio más profundo, pero concluida la lectura empezó de nuevo el murmullo, doble de lo que antes era. Aquellas inmensas sumas, aquellos millones que venían a completar los regalos de la esposa y las joyas exhibidas en una sala destinada a aquel objeto, habían doblado la hermosura de Eugenia a los ojos de los jóvenes, y el sol se oscurecía entonces ante ella. Las mujeres, codiciando aquellos millones, consideraban, con todo, que no tenían necesidad de ellos para ser bellas. Cavalcanti, rodeado de sus amigos, agasajado, adulado, empezaba a creer en la realidad del sueño que se había forjado. Poco le faltaba para perder el juicio. El notario tomó solemnemente la pluma, se levantó y dijo: «Señores, va a firmarse el contrato». El barón debía firmar el primero, enseguida el apoderado del señor Cavalcanti padre, la baronesa, los futuros esposos, como se dice en ese lenguaje que es corriente en el papel sellado. El barón tomó la pluma y firmó. Enseguida lo hizo el apoderado de Cavalcanti padre.
La baronesa se asió del brazo de la señora de Villefort. Amigo mío, dijo tomando la pluma, ¿no es algo muy triste que un incidente imprevisto, ocurrido en la causa de asesinato y robo, de que faltó poco fuese víctima el señor de Montecristo, nos prive del placer de ver al señor de Villefort? Oh, Dios mío, dijo Danglars de un modo que equivalía a decir, me es absolutamente indiferente. Tengo motivos, dijo Montecristo acercándose, para temer que soy la causa involuntaria de esta ausencia. ¿Cómo? ¿Vos, conde? Dijo la señora Danglars firmando. Cuidado, que si es así, no os perdonaré. Cavalcanti tenía el oído listo y atento. No será mía la culpa, dijo el conde, y por esto quiero manifestarla. Escuchaban ávidamente a Montecristo, cuyos labios raras veces se desplegaban. ¿Recordáis? Dijo el conde en medio del más profundo silencio, que el desgraciado que había venido a robarme y murió en mi casa fue asesinado al salir de ella por su cómplice, según creo. Sí, dijo Danglars. Pues bien, al querer auxiliarle, le desnudaron y arrojaron sus vestidos no sé dónde. La justicia los recogió, pero al tomar la chaqueta y el pantalón, olvidó el chaleco. Cavalcanti palideció visiblemente. Veía formarse una nube en el horizonte. Le parecía que la tempestad que en ella se escondía iba a descargar sobre él. Pues bien, aquel chaleco se ha encontrado hoy, todo lleno de sangre y agujereado en el lado del corazón. Las señoras dieron un grito. 2 o 3 se dispusieron a desmayarse. Me lo trajeron. Nadie podía adivinar de dónde provenía aquel harapo. Solamente yo pensé que sería probablemente el chaleco de la víctima. De repente, registrando en mi camarero con repugnancia y precaución aquella fúnebre reliquia, encontré un papel en el bolsillo y lo sacó. Era una carta dirigida a vos, varón. ¿A mí? Dijo Danglars. Oh, a vos. Llegué a leer vuestro nombre, a pesar de las manchas de sangre que tenía el papel, respondió Montecristo en medio de la general sorpresa. Pero, preguntó la señora Danglars mirando a su marido, ¿cómo impide eso al señor de Villefort? Es muy sencillo, señora, respondió Montecristo. El chaleco y la carta constituyen lo que se llama piezas de convicción, y los he enviado al procurador del rey. Bien conocéis, mi querido varón, que en materias criminales las vías legales son las seguras. Quizá sería alguna trama urdida contra vos. Cavalcanti miró fijamente a Montecristo y pasó al segundo salón. Es posible, dijo Danglars. ¿El hombre asesinado no era un antiguo presidiario? Sí, respondió el conde, un antiguo presidiario llamado Caderousse. Danglars palideció levemente. Cavalcanti salió del segundo salón y fue a la antecámara. Pero firmad, firmad, dijo Montecristo. Veo que mis palabras han conmovido a todo el mundo. Os pido perdón, señora baronesa, y a vos, señorita Danglars. La baronesa, que acababa de estampar su firma, entregó la pluma al notario. El señor príncipe de Cavalcanti, dijo el tabelión. Señor príncipe de Cavalcanti, ¿dónde estáis? Cavalcanti, Cavalcanti, repitieron los jóvenes, que habían llegado a tal intimidad con el italiano que le llamaban por el apellido sin nombrarle por su título. Llamad, pues, al príncipe, advertidle que le toca firmar, dijo Danglars a un criado. Pero, en aquel momento, la multitud de amigos retrocedió espantada hacia el salón principal, como si un espantoso monstruo hubiese invadido la habitación. Había motivo para huir, espantarse y gritar. Un oficial de gendarmería colocaba a la puerta 2 gendarmes, y se dirigía a Danglars precedido de un comisario de policía con su faja puesta. La señora Danglars lanzó un grito y se desmayó. Danglars, que se creía amenazado, porque ciertas conciencias jamás están tranquilas, ofreció a la vista de sus convidados un rostro descompuesto por el terror. ¿Qué ocurre, caballero? Preguntó Montecristo dirigiéndose al comisario. ¿Cuál de ustedes, señores? Preguntó el magistrado sin responder al conde. Se llama Andrés Cavalcanti. Un grito de estupor se dejó oír por doquier. Buscaron, preguntaron. ¿Pero quién es ese Cavalcanti? Inquirió Danglars casi fuera de sí. Un presidiario escapado de Tolón. ¿Y qué crimen ha cometido? Se le acusa, dijo el comisario con su voz impasible, de haber asesinado al llamado Caderousse, su antiguo compañero de cadena, en el instante en que salía de robar en casa del señor conde de Montecristo. El conde dio una rápida ojeada alrededor. Cavalcanti había desaparecido.